Hola, soy doctora Katia y hoy estamos aquí en Prima con el entrenador Cristian y bienvenidos a mi primer podcast que vamos a hablar sobre el tema cómo están vinculados los dientes con las enfermedades. Sabes que a lo largo de los años, cuando uno va tomando más en serio la salud, va dándose cuenta cómo nuestro cuerpo a la final es un organismo integral, que todo depende de todo. Entonces, a veces nos fijábamos solamente en la salud física, en el exterior, y dejábamos de lado, tal vez, puntos más importantes que tienen que ver justamente con los dientes. Claro, porque fíjate, en 70% de lo que nuestro cuerpo expresa empieza en la boca. Entonces, 70%, la causa, el origen de las enfermedades, de los dolores, de las incomodidades que habla el cuerpo, empieza en la boca. Puede ser infecciones de la encía, puede ser dientes que están con infecciones, con caries, con malas restauraciones, incluso dientes que tienen endodoncia, que es un gran problema para el cuerpo, que ni siquiera se siente en la boca, porque a veces dice, bueno, yo estoy bien porque no tengo ningún dolor, pero el cuerpo lo expresa, porque los dientes están vinculados con los órganos, entonces adecuada o dependiendo con qué órgano está vinculado, entonces el cuerpo a veces lo puede expresar a través de un problema del órgano o un dolor. Y es que esa es información valiosa, y mira que cuando en conversaciones más informales contigo, te escuchaba este tema y también investigué un poco más, y es que realmente hay muchas referencias al respecto y sobre cómo nosotros llegamos tal vez a un punto en el que nuestros dientes tenían que verse bien solo por un tema estético, pero tal vez no ha habido quien nos informe de una forma adecuada sobre ese punto más allá, esa parte un poco más importante que tiene que ver con nuestra salud a nivel interno, incluso a nivel de órganos internos. Claro. Y también influyen las emociones, ¿no? Cuando a veces viene la gente y dice que no puedo hacer este ejercicio porque me duele la columna o me duele la parte de la espalda abajo, o no puedo estirar esto o no puedo hacer esta posición, también es emocional, porque las emociones son una parte muy grande que influye en nuestra salud. Y bueno, ya viéndolo así, ¿no? Bueno, nosotros como entrenadores a nivel de entrenamiento físico convencional y también como instructores de métodos más conscientes, digamos así, como el yoga y otros estilos más, justamente vamos a eso, ¿no? A que tenemos que entender nuestra salud desde un punto de vista más profundo y más consciente. El hecho de que a lo mejor estamos en una clase de yoga o en un proceso de entrenamiento y hay algo que me impide practicar, hay algo que me impide seguir con mi práctica o mejorar, y quizás hay estas relaciones que no tomamos en cuenta, ¿no? Justamente esta parte de los dientes. Y de hecho, en la práctica del yoga, el tema de respirar de forma consciente, aunque se habla de que respiramos solo por la nariz, hay respiraciones que se hacen también por la boca. Y quizás ya en la actualidad, a través de bases científicas más profundas, vamos a ir entendiendo que por algo se respira también por la boca, en ciertas respiraciones específicas, ¿no? Justamente leía un artículo del doctor Matsumoto en Japón. Él hizo un estudio en 2023 y en como 2.700 personas, si no me equivoco, él hizo un estudio relacionado a los problemas dentales y a la falta de dientes, de hecho, no solo enfermedad dental, y la acumulación de una proteína llamada tau, que está relacionada con el Alzheimer. Entonces, ya hubo un dato científico. Y así, en el tiempo irán saliendo más. Pero pienso que en el fondo depende también de que nosotros recibamos esa información adecuada, como en tu caso, que la estás dando. Pero hay que saber recibirla para pensar en nuestra salud interior también, no solo externa. Claro. Claro, el Alzheimer también está vinculado con los dientes muertos. O sea, cuando tengo dientes que tienen un tratamiento de conducto, lo que pasa cuando los dientes mueren, o sea, no se muere el diente, se muere el nervio. Como el nervio es un material orgánico y se descompone. Cuando hay una infección en el diente, en el nervio, se descompone. Es el mismo proceso que pasa cuando el cuerpo muere, o sea, cuando una persona, un ser humano,
muere y se descompone el material orgánico. ¿Qué pasa? Se liberan toxinas. Y esas toxinas, las mismas toxinas se liberan cuando el nervio dentro del diente se muere. Se liberan sin que uno se da cuenta. Y esas toxinas se mantienen en tu cuerpo y a través de las vías sanguíneas circulan por todo el cuerpo. Entonces esas toxinas te causan problemas. Incluso se manifiestan en el cerebro y te pueden causar problemas como enfermedades como el Alzheimer, que también está vinculado mucho con los dientes que tienen tratamiento de ortodoncia, o incluso dientes que te faltan, pero el hueso no fue recuperado a 100%. Entonces se quedan esas toxinas, se quedan heridas con grasa incluso dentro del hueso, y eso también te puede causar muchas enfermedades cerebrales. Y es muy interesante, ¿sabes? Que fueron temas que fui aprendiendo contigo justamente y que a uno le dejan pensando, porque cuando uno escucha la información, claro, y a fin de cuentas, el cuerpo es un montón de conexiones nerviosas, canales que transmiten, ¿no? Que a la final, también así como transmiten información cerebro-cuerpo, habrá transmisión de enfermedades y de malas conexiones nerviosas, pero también es el hecho de que uno tiene que ir cambiando, porque yo me acuerdo, ¿no? Cuando era más joven, en alguna ocasión tuve un problema de una muela, un diente, y el doctor me dijo, bueno, o sea, si estás ahorita muy ocupado, quítatelo. Te lo saco y se acabó. Y le digo, y ahí, sí, ahí queda, no pasa nada. A la final solo es uno, tienes más. Pero creo que cuando ya aprendí contigo estas otras cosas, digo, es que no podía faltarme ese uno, pude haberlo curado. Pero como no tuve tiempo, y dije, retirémoslo y sigo con mi vida. Incluso, Cristina, a veces es mejor cuando el diente está muy dañado o recomiendan o que tiene una infección del nervio y recomiendan hacer una endodoncia, es mejor sacar el diente. Pero hay que saber cómo sacar, cómo tratar la herida, porque hay muchas cosas como puedes ayudar al cuerpo a curar y a sanar. No es solo sacar. Bueno, antiguamente o incluso hoy unos doctores no saben porque no tienen la información. Pero cuando sacas el diente, puedes curar la herida del hueso con ozono. Porque ozono es un gas que es súper bueno y sana, o sea, elimina bacterias, virus, fungos, o sea, hongos, para sanar y para que el hueso se pueda recuperar. Incluso con suplementos, como la vitamina D más K2, es un suplemento súper importante primero, para tu sistema inmunológico y para el hueso, o sea, que te recupera, mantener el hueso y recuperarlo súper bien para sanar. Bueno, yo tengo como algunas dudas, ¿no? Relacionado a esto, y es que cuando en mi proceso de formación como entrenador, incluso como instructor de yoga, yo soy digamos que soy un instructor bastante modernista, bastante enfocado ya a la actualidad, y a mis alumnos siempre les digo cosas como, tú vas a hacer esta postura porque te beneficia de esta manera, porque la biomecánica y la ciencia del ejercicio lo dice, ¿no? Vamos a hacer ejercicios para ganar masa muscular y vas a basarte en esta alimentación, cantidad de proteína, etcétera, porque eso es lo que la ciencia dice. Ahora, ¿hasta qué punto nosotros, las personas de pie, las personas que no somos odontólogos, que confiamos en nuestro odontólogo para que mantenga nuestros dientes sanos, podemos tener acceso o saber lo que tú me decías hace un momento, ¿no? Tú perdiste un diente, yo tengo mi caso, yo perdí un diente patinando la primera vez, la mitad del diente, me caí en un filo. Y la segunda vez, lo que me quedaba de diente, peleando, porque entrenaba taekwondo. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo puedo yo acceder a esa seguridad, a esa confianza de que tal vez algunos de mis problemas emocionales o impulsivos que tengan adultez tengan que ver con esa pérdida? O cómo esa pérdida puede haber sido coincidencia por alguna razón, porque siempre he conversado contigo ese tema, ¿no? Sobre ir más allá, ya no solamente el puro diente, sino que algo más hay ahí. Sí, es que claro, eso es como te dije, nada ocurre por coincidencia. Si tú a lo mejor no escuchaste antes a tu cuerpo, porque el cuerpo siempre nos da señales, con un dolor, con una enfermedad, con algo a veces pequeño empezando, pero si nosotros no escuchamos a nuestro cuerpo porque decimos, bueno, no pasa nada, se acumulan las cosas, se acumulan las emociones, entonces cada vez se pone más grave.
o más fuerte. Entonces, ¿por qué se rompe un diente? O sea, ¿por qué un diente desarrolla una caries solo justo este diente y los de al lado no? ¿O por qué se rompe este diente y los de al lado no? Porque justamente este diente está vinculado con un órgano. Ya, por ejemplo, los caninos están vinculados con el órgano hígado vesícula. Y esos órganos están vinculados con las emociones de iras. Ya, entonces puede ser que uno dice, bueno, yo soy una persona muy tranquila, yo no tengo iras, pero pueden ser iras reprimidas, iras que uno no siente. ¿Por qué? Porque esas iras no son nuestras iras, sino nuestros ancestros, papás, abuelos, bisabuelos, lo han vivido o lo han sentido y nos han heredado. Entonces, porque ellos nunca eran capaces o no tenían la oportunidad de resolver esas emociones. Entonces, esas emociones, esta energía se hereda. Y en alguna generación se manifiesta en los órganos o en diferentes puntos de tu cuerpo. Cuando uno no lo resuelve, no resuelve el tema, el origen, la emoción o el trauma que está vinculado, se ocurren cosas en tu cuerpo, como por ejemplo que un diente se puede fracturar. Es interesante y realmente esa es la parte que yo siempre la he pensado más. Y es porque, claro, aquí en Loja pues nos comemos las habas durísimas, ¿no? No es que a todo el mundo se le ande rompiendo los dientes por comerse las habas, pero entonces, basándonos en esto, tú me dirías que si yo me compro la funda de habas y me como y se rompió esta y no la de acá, hay un motivo. Hay un tema más profundo, claro. Más allá que solo la debilidad de mi diente. Uh-huh. Bueno, es que depende. Si el diente expresa alguna cosa, digamos, una infección, una caries, obviamente tienes que curar el diente, pero simultáneamente deberías ir al origen, o sea, a resolver la emoción o el trauma que está vinculado con este órgano o con el diente. Hay diferentes maneras. La terapia, lo que yo utilizo, se llama psicokinesiología. Entonces, lo que yo hago es, yo utilizo el test del músculo, que es la kinesiología, el brazo en este caso, y hago preguntas al subconsciente. ¿Por qué al subconsciente? Porque todo lo que tenemos consciente somos capaces de resolver, pero la mayoría de los problemas están guardados en el subconsciente. Entonces yo pregunto al subconsciente, digamos, en este caso del diente, ¿podemos trabajar en este diente? Y me sale un sí. Okay. ¿Qué emociones están vinculadas con este diente? ¿A qué edad lo has recibido? ¿De quién lo has recibido? ¿De una persona femenina, masculina? Masculina, ya. ¿De papá? No. ¿De abuelo? Sí. Abuelo paterno. Ok, el abuelo paterno ha vivido esas emociones, digamos esas iras, pero no lo puede resolver por algún tema, digamos, de su niñez, porque fue abandonado o no ha vivido con el papá o lo que sea. Y resolviendo esas emociones que no son tuyos, a través de movimientos de los ojos, utilizando gafas de colores, tapeando puntos de meridianos y afirmaciones. Y también utilizando métodos de las constelaciones, hablando con este ancestro, se imaginando, porque nuestro cuerpo guarda todas las memorias. Todas las memorias ancestrales se guardan en nuestro cuerpo, en el subconsciente. Entonces, cuando te vinculas con la emoción, te salen las memorias. Y cortando el vínculo. Y siempre se trata de aceptar, de tomar lo que ha pasado, porque el pasado no podemos cambiar. Entonces, aceptando lo que ha pasado, honrando a la persona, honrando el trauma que ha vivido, lo cortas el vínculo y te liberas y puedes sanar. Es muy interesante. Y bueno, y basándonos en esta parte, porque ya estamos hablando de odontología, pero holística, ¿no? Ya es un tema más holístico, como este gimnasio. Ahora, ¿cómo puedo yo convencerme un poco más de que voy donde mi médico, mi odontólogo? Porque uno estaba más enfocado a ese odontólogo que me llena de aparatos y me curó y ya. Para poder yo entenderlo mejor y tener más conciencia sobre mí mismo de que estos problemas dentales, esta falta de dientes o estas enfermedades que presenté a lo largo de mi vida están vinculados con algún ancestro, con algún trauma, con algún sufrimiento, con algún dolor que tal vez esté presente, ¿no?
pero yo necesito como que convencer, porque tú sabes que no todo el mundo es consciente, no todo el mundo busca este nuevo enfoque consciente y holístico de las cosas, porque si así fuera, estos estudios estuvieran llenos cada hora del día. Entonces, ese es como ese sonidito molesto en el cerebro diciéndome, ¿cómo me convenzo? ¿Cómo sé que es así? Es que, claro, en primer lugar, creo que tú tienes que desarrollar de escuchar a tu cuerpo, porque a veces llegamos al punto en esa sociedad que nosotros no podemos sentir y escuchar a nuestro cuerpo, porque hay mucha información desde afuera y nos llena. Todo el día están con el celular, todo el día están alrededor desde Wi-Fi, están con los videojuegos, están en las teles, están en las redes sociales. Entonces, no tenemos el espacio en el día de ser consciente, de estar consciente y de escuchar a nuestro cuerpo. Y eso es la primera cosa que deberíamos hacer, porque cuando somos conscientes y escuchamos a nuestro cuerpo, podemos notar, o sea, qué nos quiere decir. O sea, el cuerpo habla. Entonces, a veces sentimos un dolor. Y cuando nos conectamos con nuestro cuerpo y con nuestra sabiduría interna, nos va a dar la información. Y a veces, escuchando... hablando de esas cosas que estamos hablando, que se puede hacer yoga, que se puede ser que está vinculado con emociones. Cuando uno ya recibe la información, el cuerpo mismo te da el señal. Mira, hay algo más allá. Entonces, cuando la gente ya sabe que hay oportunidades para curar o para sanar más profundamente, tal vez ahí te llama la atención. Porque si a lo mejor has probado varios médicos o varios odontólogos, pero realmente no te ha resuelto el problema, porque te han curado superficialmente o te han curado con un medicamento que te sirve por este momento, pero a largo plazo no, porque te vuelve el problema o te vuelve el dolor. Entonces ahí me pregunto, o sea, debe ser algo más. O sea, este medicamento no me ayuda. ¿Por qué? Porque es solamente un tratamiento, o sea, superficialmente, que no va, claro, para el momento, que no va al fondo, que no va al origen del problema. Entonces, lo que pasa es que la gente debería aprender a buscar más información y hacerse consciente y escuchar a su sabiduría interna. Esto es el problema que hemos perdido. Pero yo creo, Cristian, que nosotros, cada uno atrae a las personas que realmente son abiertos y conscientes. Cuando tú das clases de yoga, atraes la gente que con tu energía, porque si tú vives esa conciencia y esa parte de integrativa del yoga con el espíritu, con la respiración, como con esa integración cuerpo, mente y alma, vas a atraer a la gente que también piensa de la misma manera. Lo mismo es en mi trabajo. O sea, yo vivo lo que yo creo, lo que yo pienso. Entonces, automáticamente atraes, la mayoría de la gente, de los pacientes, atraes esa gente que es abierta y que es consciente. A veces les falta un poquito de información, pero cuando yo hablo del vínculo de las emociones o los órganos con los dientes, y te quedan atentos. Unos sí saben, otros no saben, pero se quedan pensando. Vale. ¿Ya? Y no es que yo quiero convencerles, más bien es que yo quiero darles información para que la gente se haga más consciente y se dan cuenta qué es, o sea, cómo es mi cuerpo, qué necesito yo personalmente, porque cada persona es diferente. Sí, sabes que en conclusión, ya viéndola así, bueno, yo soy muy honesto, yo soy de las personas que tiene que pasar mucho tiempo y leer mucho, investigar mucho para irme convenciendo de cosas que son nuevas para mí, ¿no? Uh-huh. No que sean malas o incorrectas, sino que son nuevas. ¿Qué es lo que pasó conmigo y el yoga? Yo pasé en gimnasios muchos años, temas de culturismo, ejercicios, cosas más cansadas, y cuando entramos a la parte holística, a la parte consciente, me costó mucho, ¿sí? Lo mismo es con esto, ¿no? Pensar en la idea de que a través de un diente me van a hacer sentir mejor emocionalmente, porque el dolor me lo van a sanar, a nivel dental voy a sentirme bien, pero sentir que me van a sanar emocionalmente, que voy a estar bien, sé que depende también de mí, ¿no? De mi conciencia y de lo que tú dices, mi deseo de
de entrar a esa parte profunda de mí mismo, de entenderme, de escucharme, de buscar mi propia sabiduría. Pero creo que sí es un proceso medio complicado a largo plazo, porque no todo el mundo lo va a entender. No todo el mundo lo va a ver así. Te digo, a mí aún me cuesta un poquito esa idea de que a través del diente me van a hacer sentir mejor emocionalmente. Pero sí entiendo y sí tomo la palabra con el hecho de que sí debemos ser más conscientes con nosotros mismos. Sí debemos ser un poco más prudentes e incluso responsables con nosotros mismos al momento de tomar un tratamiento. Porque sí necesitamos más salud preventiva y menos químicos en nuestro cuerpo. Y cuando una vez lo has probado y has sentido la experiencia que en vez de tomar una pastilla para un dolor o para una enfermedad y resuelves, digamos, un trauma emocional, ¿cómo es la diferencia? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes más aliviano, más en ti mismo, más en tu centro, más balanceado? ¿Ya? Es totalmente distinto. Entonces, cuando una vez ya lo experimentaste, que hay otras maneras y otras formas de resolver las cosas más profundas, porque te vas a sentir cada vez más tú mismo, ¿ya? Porque a veces uno ni sabe quién es. ¿Quién soy yo? O sea, ¿qué quiero en mi vida? ¿Dónde estoy? ¿Cuál es mi foco? Pero resolviendo las cosas, las cargas que uno ha recibido, tienes la oportunidad de sentirte más tú en ti mismo, en tu centro. Si tienen alguna duda o alguna pregunta sobre el tema de la odontología holística, me dejan algún comentario.